Modelo de examen que era uno muy particular porque no tenía de dato la altura, ¿no? Se pueden dar cuenta que de dato no daba la altura, o sea, en sí la altura también era una incógnita, uno también tenía que dimensionarlo la sección, ¿no? Y la sección se dimensionaba a la par que uno calculaba lo que serían las armaduras. Bien, además en este ejercicio algo igual que tenía interesante era de que dice no se toma en cuenta la carga muerta, o sea, no calculamos lo que sería el peso propio, ¿no? Ya que es lógico, porque si no tenemos todavía definido la altura de la sección, tampoco podríamos calcular el peso propio, ¿no? Entonces en este ejercicio no pedía tomar en cuenta la carga muerta. Bien, entonces empecemos. Bien, entonces, como no hay carga muerta, directo procedemos a la mayoración de cargas, ¿no? Vamos a hacer una combinación de cargas. Es decir, los diseños que hacemos de las vigas y elementos de hormigón armado no son con las cargas reales, sino que son con las cargas mayoradas. Entonces, justamente lo primero que vamos a hacer será mayorar las cargas. Entonces, como no hay carga muerta y solamente carga viva, solamente dicha carga la vamos a tomar en cuenta. Es decir, para esta carga QL de 20 kN por cada metro, vamos a mayorarla y vamos a tener entonces una carga mayorada. ¿Cuánto es el factor de mayoración para la carga viva? 1.6, ¿no? Exacto, 1.6 veces, en este caso, la carga distribuida viva, el QL. Entonces, 1,6 por 20 kN por metro nos va a dar como resultado 32 kN por metro. De manera similar vamos a hacer para la carga viva puntual, también con el mismo factor de mayoración, y vamos a obtener esta carga viva, así puntual mayorada, que en este caso también nos va a dar 32 kN. Entonces, ahora sí con las cargas mayoradas, la cual nos dio 32 kN por cada metro y 32 kN para la carga puntual, vamos a poder calcular las reacciones y por consiguiente los esfuerzos. Entonces, por lo tanto, nuestro segundo paso será el cálculo de esfuerzos, perdón, el cálculo de reacciones. Bien, como ustedes pueden apreciar, es un ejercicio, es un sistema isostático, ¿no? Precisamente un sistema de articulaciones caso A, ¿no? Donde una de las chapas es isostática por sí sola, mientras que la otra no. Entonces, en este tipo de ejercicios también ya tenemos pautas de cómo empezar a resolver, ¿no? Siempre cuando tengamos una articulación, se empieza haciendo sumatorio de momentos en la articulación, ¿así? En este caso, la articulación sería el punto B. Y elegimos sacar momento o bien por la izquierda o bien por la derecha. En este caso es más fácil iniciar por la izquierda, ya que es la chapa, así que tiene menos incógnitas. En tal caso, tendremos BA, es decir, el punto A. Veamos que el punto A tiene, ¿no es así?, una sola reacción, la cual sería la vertical de A. Entonces vamos a tener BA por una distancia de 4 metros produce un momento horario. Por lo tanto, menos BA por 4. Y así, hasta acá tenemos una carga uniformemente distribuida, ¿no? La carga QU, ¿no es así? La carga QU por la longitud nos dará la resultante de dicha carga. Es decir, QU por 4 tendremos la resultante. Y como es una carga rectangular, dicha resultante se encuentra a la mitad de la longitud. Por lo tanto, vamos a tener más, ya que dicha carga produce un momento antihorario, más el QU, es decir, los 32 kN por metro, por los 4 metros, por la mitad de la longitud, 2 metros, igual a C. Y de esta forma obtendremos lo que sería la reacción B sub A. Así nos va a dar 32 por 2, así, 32 por 2. ¿Ya? Dividido 4 con el 4 se anula, ¿no? Entonces vamos a tener acá 64 kN.
Entonces tenemos ya una de las primeras reacciones. 64 kilonewton. Bien, ¿qué más? El apoyo D es un apoyo empotrado, ¿no? Por lo cual va a tener tres reacciones, siendo una vertical en D, una horizontal en D y un momento en D. Podemos aprovechar en hacer una sumatoria de fuerzas horizontales para de una vez descartarnos así que hay una reacción horizontal. Es decir, por una sumatoria de fuerzas horizontales, la única fuerza que tendremos es la horizontal en D, ¿no? Entonces directamente ahí encontramos otra de las reacciones. ¿Cuál sería? Horizontal en D igual a 0. Bien, horizontal en D igual a 0. Bien, ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en el apoyo empotrado, así para de tal manera anular las reacciones y tener como única incógnita el momento de dicho apoyo. Es decir, vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto D, bien, para encontrar el momento en D. Entonces vamos a tener el MD. No se olviden que las reacciones en primera instancia nosotros asumimos los sentidos, ¿no? En caso de que nos equivoquemos, el mismo ejercicio nos corrige. Entonces vamos a tener menos MD, ya que hemos asumido que MD es horario, menos MD, BA por la distancia de 8 metros produce un momento horario, ¿no? Por lo tanto también menos BA por los 8 metros, otro momento. El QU por una distancia de 3 metros produce un momento antihorario, por lo tanto más el QU por los 3 metros. Y finalmente la carga distribuida, ¿no? La carga distribuida hay que tomarla toda. Sabemos que la resultante está a la mitad, ¿no? Por lo tanto vamos a tener un momento antihorario más la resultante va a ser la carga por la longitud QU por 5 metros. Q por 5 metros. Y la distancia o brazo de palanca va a ser 8 metros la longitud total menos la mitad, ¿no es así?, de esta longitud, es decir, 8 menos 2.5. 2.5 igual a 0. Entonces de aquí despejamos solamente MD y vamos a tener dicha reacción. MD será BA 64 por 8 negativo más 3 veces el QU 32 más 5 veces 8 menos 2.5, 5.5 por el QU minúscula 32. Bien, y de ahí vamos a obtener entonces nuestra reacción MD, el momento que hay en dicho apoyo. Bien, aquí es menos 64, ¿bien? Bien, ¿cuánto nos haría entonces la reacción de momento? ¿Cuánto? 364 kilonewton. ¿Ya? Bien, 464 kilonewton por metro. Muy bien, entonces ya tenemos otra de las reacciones. Bien, y aquí nuevamente vamos a utilizar una sumatoria de momentos ahora en el apoyo A, ¿no? De tal manera que dejemos la sumatoria de fuerzas verticales como una verificación. Entonces, si hacemos una sumatoria de momentos en el punto A, aquí vamos a tener lo siguiente. Sería el momento en D un momento horario, por lo tanto menos MD, BD por los 8 metros produce un momento antihorario, ¿no? Por lo tanto más BD por 8 metros. El QU mayúscula por 5 metros produce un momento antihorario, pero un momento horario, ¿no? Por lo tanto va a ser menos QU por 5 metros. Y finalmente la carga distribuida, ¿no? Eso va a ser, también va a producir un momento horario, por lo tanto va a ser negativo. La carga por la longitud va a ser los 5 metros por la mitad de la longitud, ¿no? Es donde se encuentra la resultante de dicha carga. Entonces, de esta forma vamos a obtener como incógnita el BD. Despejando entonces, BD va a ser igual a 1/8 D. Bien, va a ser MD, el MD que nos dio 464.
464 más 5 veces el Q mayúscula, que vale 32, más el Q minúscula, que vale 32 también, por 5 por 2.5. ¿No? Todo esto cerramos paréntesis y vamos a obtener cuánto es la reacción vertical en D. 128 kilonewton. Bien, entonces ya tenemos todas las reacciones. Ahora, si se dan cuenta, no hemos utilizado la sumatoria de fuerzas verticales, ya que esa ecuación lo estamos dejando como una verificación, ¿no? Una verificación. Bien, entonces, según la verificación, la sumatoria de fuerzas verticales nos tendría que dar 0. Bien, entonces veamos. Las únicas reacciones verticales, las únicas fuerzas verticales serán las reacciones, ¿no? BA y BD. BA que vale 64 y BD que vale 128. Mientras que las fuerzas negativas serán justamente las cargas, siendo QU 32 y la carga uniforme 32 por 5. Bien, ¿cuánto sale la suma de las dos reacciones positivas? 192. Bien. ¿Y las cargas y las fuerzas negativas? 192, ¿no? Correcto. Bien, entonces claramente cumple, ¿no? Claramente están las reacciones bien calculadas. Cumple. Bien, ahora, fijémonos bien en el enunciado, ¿no? Nos pedía calcular la armadura, el diseño de armaduras para el apoyo, ¿no? Exactamente el apoyo empotrado, es decir, en este punto. Bien, veamos. En este punto, ¿qué cargas va a tener? ¿No? Hemos visto que la horizontal en D vale 0, ¿no? Por lo tanto, directamente esta fuerza se puede despreciar, ¿no? Porque no está, digamos, no hay ninguna reacción horizontal. Solamente hay la vertical en D y el momento en D. ¿Ya? Entonces, aquí lo que queremos hallar, ¿qué es? Queremos hallar el momento que le llegue a este apoyo, ¿no? A este punto. ¿Y qué más? ¿Qué otro esfuerzo más nos interesa? ¿Ya? Vamos a ilustrarlo para que se pueda apreciar mejor. Esfuerzos internos. Bien. Decía, analicemos bien qué pasa en el nudo D, ¿no? Tenemos lo siguiente. Tenemos una barra, ¿no? Tenemos una barra, ¿ya? A la cual le está llegando una vertical en D, es decir, una fuerza acá, una vertical en D, y le está llegando un momento, ¿no? Un momento MD. Ahora, para poder efectuar nuestro diseño, ¿no? El esfuerzo que nos interesa acá sería el momento en sí que le llega a este punto, ¿ya? El momento en sí que le llega a este punto, pero además hay otro esfuerzo aquí que nos interesa, el cual es la normal que le llegue a este punto, ¿no? El esfuerzo normal, ¿ya? La normal que le llegue a este punto. ¿Cómo vamos a calcular dicha normal? Bien, veamos. Claramente la barra CD es una viga, pero es una barra inclinada, ¿así? Una barra inclinada. Una barra cuya distancia horizontal vale 3 y cuya distancia vertical vale 4. Entonces, como es una barra inclinada, tiene cierto ángulo de inclinación, ¿no? Dicho ángulo nosotros lo podemos... Cateto opuesto, los 4 metros, sobre el cateto adyacente, los 3 metros. Entonces, si despejamos de acá el ángulo θ, vamos a tener arco tangente de 4 tercios, ¿no? 4 tercios. Eso seguramente nos va a dar 53,13, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces tenemos dicho ángulo de inclinación. Y ese ángulo se va a encontrar acá. Ahora, aquí hay que jugar mucho con el tema de los ángulos, ¿no? Hay que jugar con la descomposición, con este ángulo y con la descomposición de esta fuerza. Veamos. Si colocásemos acá, ¿no es así? Estos ejes,
podemos apreciar lo siguiente, ¿no? Estamos colocando aquí un eje y su perpendicular, este eje de acá de la barra y su perpendicular, vamos a tener lo siguiente. Este ángulo θ se repite acá, acá y acá, ¿no? Entonces, viendo esos ángulos de referencia, ¿a qué va a ser igual el ND? ¿Cómo podríamos descomponer ese ND? Exacto, el seno, ¿no? Entonces sería el BD por el seno de θ, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a calcularlo acá. El ND no es más que BD por seno de θ. ¿Dónde? BD, que hemos calculado, nos dio 128, ¿no? Entonces 128 por el seno de 53,13, ¿cuánto nos da? 102,4 kilonewton. Muy bien. Entonces, ahora sí, esos son los esfuerzos que nos interesan. Es verdad que hay un esfuerzo cortante, ¿no? Pero ahorita no estamos nosotros diseñando esfuerzos de corte. Solamente los únicos esfuerzos que nos interesan para el diseño, ya para las barras longitudinales, son el momento y el normal. Perfecto, ese es nuestro único cálculo de esfuerzos internos, ¿no? No hay por qué aquí hacer diagrama de momento, diagrama de normal, no. Hay que ir a la pregunta, a la respuesta, ¿no? Lo que nos pide, justamente eso directo hay que hacer. Muy bien, ahora, veamos lo siguiente. Todavía no podríamos hacer el diseño como tal, porque no tenemos de dato algo importante. No conocemos la altura. Así no tenemos de dato la altura. Solamente nos dice, los recubrimientos son un 10%, ya. Pero el H, no tenemos el H. Bien, entonces vamos a calcular la altura. Calcular la altura de la sección. Muy bien, vamos a calcular la altura de la sección. Ahora, para poder calcular dicha altura, vamos a aprovechar en calcular algo primero. Vamos a calcular la altura útil primero. Ya, cálculo de altura útil. Ahora, aquí vamos a hacer un poquito de recuerdo de lo que hemos visto con el ingeniero Quilla. Altura útil. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? Si no tuvieran ustedes la altura como tal de la sección, ¿no? Si no tuvieran la altura como tal, ¿en qué dominio es preferible hacer nuestro diseño? ¿Ya? O sea, imagínense que acá en este ejercicio nos da la libertad de poder nosotros mismos calcular nuestra altura útil y por consiguiente nuestra altura, ¿no es así? Y sabemos bien que existen los dominios, ¿no? Hay varios dominios. Pero ¿en qué dominio es más conveniente para nosotros? ¿Cuál es un diseño más eficiente? Está entre el 2 y el 3, ¿no? Exacto. Nosotros queremos un diseño dúctil y económico, ¿no? Así, ese es un diseño eficiente. Un diseño dúctil y económico. Para esto, ¿no es así? Para esto el ingeniero enseña lo siguiente, ¿no? Hace lo siguiente. Si no tenemos una altura útil, es preferible elegirnos, ¿no es así? Una altura útil que se encuentre limitada, ¿no es así? Por los dominios. Esto de acá. ¿De acuerdo? Veamos entonces, incluso podemos aprovechar acá en hacer como un repaso. Bien, seguramente esto igual lo recuerdan bien. Estos con seguridad lo ha explicado el ingeniero. ¿Ya? Bien, existen dos cuantías, ¿no? Hay dos cuantías acá que son fundamentales para poder entender esta parte. Lo que le llama el μ2 límite y el otro es el μ3 límite, ¿no? ¿Sí? Esta parte con el ingeniero hablaba de la altura útil. ¿Lo recuerdan o no? O sea, bien. Hay dos límites, correcto, para el momento reducido, ¿no? El cual uno es 0, el 2 límite, ¿cuánto vale? 22,78, ¿no? Y luego existe otro que es un límite que valía 0.
11, 19, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde es que viene esto, no? ¿De dónde es que viene esto? Bien, viene de acá. Si hacemos un poquito de repaso del tema de los dominios, ¿no? Acudamos a este gráfico, recordemos este gráfico. El dominio 1, ¿cómo venía el dominio 1? ¿Cómo era el dominio 1? ¿Cuáles eran los límites para el dominio 1? ¿Se acuerdan? ¿Correcto? Aquí el C menos infinito. C infinito y luego el otro era 0, ¿no? Exacto, venía acá. Tomando como pivote, como punto pivote, este de acá. Muy bien. Este de acá, ¿no? ¿Cuánto exactamente? Cuando la deformación unitaria del acero traccionado era un 10 por 1000. ¿No? Bien. Y aquí el C valía 0. Muy bien, eso era dominio 1. Luego, el otro dominio consistía en lo siguiente, ¿no? Era cuando el hormigón lo hacíamos deformar hasta su límite, ¿no? Cuando llegaba hasta una deformación del 3 por 1000. Así, ese era otro límite. Luego, ¿cuál es el siguiente límite? ¿Qué es lo que hacíamos ahora? ¿Qué es lo que hacíamos? Tomábamos como punto pivote, ¿no es así?, la máxima deformación del hormigón, y esta deformación se empezaba a disminuir, ¿no? ¿Exactamente hasta cuánto? Bien, exactamente era cuando la deformación llegaba hasta el E sub y, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste un diseño dúctil y económico? Consiste en lo siguiente. Hay que sacarle el máximo provecho al hormigón, ¿ya? El hormigón, lo más eficiente que podríamos hacer trabajar al hormigón es que oscile entre un 3 por 1000 y un 2 por 1000. Y lo más eficiente que podemos hacer trabajar al acero, es que este trabaje en un 5 por 1000 y un 10 por 1000, ¿no? En otras palabras, queremos esto, miren. Esta zona de acá es la que nos interesa. ¿De acuerdo? Esta zona de acá es la zona dúctil y económica. En otras palabras, queremos que nuestra deformación, queremos que nuestro diseño tenga una deformación, ¿no? Así, que esté dentro de esta área. Entonces, para poder hacer este límite de acá, este límite de aquí, es el 0,1119. Y este límite de acá, o sea, esta deformación, se logra con un momento reducido de 0,2278. ¿Ya? Si no estamos muy seguros, pues veámoslo, ¿no? Veámoslo, ¿cómo sería? Veamos. Miren, veamos. Bien, entonces queremos este límite de acá, este de aquí, el de la derecha. Dicho límite se logra cuando la deformación del hormigón es del 2 por 1000 y la deformación del acero es de un 10 por 1000. La deformación del acero es de un 10 por 1000. Bien. Bien, para este caso, ¿cuánto vale el C? ¿No? ¿Cuánto vale el C acá? Llamémoslo, si quieren verlo así, como un C, bueno, no sería el C2 límite como tal, ¿no? Podemos llamarlo así un C sub 0,2, ¿ya? C sub 0,2. Bien, ¿cuánto sería este valor C sub 0,2? ¿Cuánto sería? Haciendo una relación de triángulos. Sería lo siguiente, ¿no? Sería C, aquí lo voy a anotar de este lado. C sub 0,2 va a ser deformación del hormigón sobre deformación del hormigón más esta deformación de acá, ¿no? Que es el ESU, la máxima deformación que puede tener el acero. ESU por altura útil. Bien. Si reemplazamos, aquí va a ser un 2 por 1000 y acá abajo va a ser 2 por 1000 más 10 por 1000, 12, ¿no? En otras palabras, va a ser 2 sobre 12 por 1000, así, D. Simplificando eso, nos va a quedar entonces un sexto de D. ¿De acuerdo? Un sexto de D. Bien, un sexto de D.
un sexto de D. Si tenemos entonces esa altura útil, pero si tenemos entonces SC, esa profundidad del eje neutro real, podemos calcular el A, ¿no es así? El A. El A sabemos que no es más que el factor beta 1 por C sub C O2, ¿no? Ya. C sub O2, ya. Bien, entonces, fíjense bien acá. En este caso, el hormigón que estamos usando es un hormigón de 21 megapascales, ¿no es así? Cuando estamos nosotros con un hormigón de 21 megapascales, ¿cuánto vale este factor beta? 0,85, ¿no? Exacto. Entonces, este A sub 0,2 vale 0,85 el CO2. Ahora, si quisiéramos aquí calcular el eje neutro relativo, llamémosle a este así, eje neutro relativo límite, ya, dos límites. Vamos a tener lo siguiente. Sería A sobre D. Si reemplazamos todo lo que tenemos, va a ser beta 0,85, CO2, un sexto de D, D con D se cancela y me queda aquí un número. Me va a quedar acá un número. Es decir, 0,85 sobre 6. ¿Cuánto sería esto? 0,85 sobre 6. Ya, 0,1417, ¿no? Ahora, si tenemos el eje neutro relativo, podemos calcular el momento reducido límite, ¿no? Que le dice este acá. Bien, eso va a ser igual a, ¿no? Si recordando, sería 0,85, 1 menos 2. A ver, creo que era así, o no me acuerdo si era el epsilon acá afuera también, no me acuerdo bien. ¿Era así, no? Fíjate. Creo que aquí venía E, si mal no recuerdo. Aquí venía el eje neutro relativo. Ya. O sea, en este caso, como queremos para este límite, nos tendría que dar este valor. No recuerdo bien si aquí era el eje neutro relativo o era acá, no recuerdo. ¿Sí? Ya. ¿Verdad? ¿Con 0,85 no sale? A ver, y si le colocas aquí, creo que aquí era el epsilon, este de acá. A ver. ¿1316? Ya, ya, un ratito. Ah, eran los dos, pues. Aquí era 0,85.85 y aquí venía este más. Ahora sí, eran los dos, no era uno y uno, eran los dos. Ahora sí, 0,85, el eje neutro relativo, si queremos el límite, entonces va a ser el 2 límite. El 2 límite por 1 menos el eje neutro relativo 2 límites sobre 2. Ahora sí. 0,1119. Ahora sí, ¿no? Entonces, este de acá es uno de los límites. 0,1119, ¿no? Uno de los límites que queríamos. Bien, perfecto, ese es uno de los límites. Ahora, si quisiéramos obtener el otro límite, ¿no es así? Es decir, cuando el hormigón llega a un 3 por mil y el acero llega a un 5 por mil, es decir, cuando tengamos este esquema de acá, vamos a tener lo siguiente. Va a ser la deformación aquí del hormigón, sería el CU 3 por mil, y acá va a ser del acero un 5 por mil. Ese va a ser un 5 por mil.
Ya, de manera bien similar vamos a obtener entonces cuánto da para esto. Ya, ¿cuánto daría para esto? Su momento reducido, el 3 límite. Este de acá 3. Bien, vamos a obtener entonces cuánto era para eso. Veamos. Aquí va a ser entonces el CO3, vamos a llamarlo como SU sobre SU más ES por D. Aquí nos va a quedar 3 octavos de D. ¿Ya? 3 octavos de D. Bien, entonces aquí vamos a tener profundidad del eje neutro ficticio será beta por el C03. Beta sabemos que vale 0,85. 0,85. Entonces el eje neutro relativo será este de aquí, será. A ver, sería A O3 sobre D. El D se va a ir y me va a quedar este número por el factor beta 0,85, ¿no? Es decir, 3 octavos del 0,85. ¿Bien? ¿Cuánto da esto? Creo que da 0,3188. A ver, es ese límite. ¿Sí? 3 octavos de 0,85. ¿Ya? 0,3188. Bien, ahora, nuevamente, utilizando esta fórmula que relaciona el eje neutro ficticio con el momento reducido límite, tendremos el otro límite tal, ¿no? Así, para encontrar que esté en esta zona de acá, en la zona dúctil económica, será 0,85, acá el 3 límite, por 1 menos el eje neutro relativo 3 límite sobre 2. Bien, y aquí esto de acá nos tiene que dar 0,2278. ¿Sale eso? Bien. ¿No? Reemplazando acá el 0,2278. Muy bien. Entonces, como pueden ver, lo que queremos nosotros ahorita, aprovechando que no tenemos la altura, es crear, o mejor dicho, es calcular una altura útil tal que se encuentre en esta zona de acá, ¿no? Que su dominio se encuentre en esta parte, en la zona dúctil económica. Entonces, si tenemos estos momentos de acá, si tenemos los momentos reducidos límite, ¿cómo podríamos calcular, no así, una altura útil para esta deformación de acá, para este plano deformado, y una altura útil para este plano deformado de acá? ¿Cómo podríamos hacer? Podríamos utilizar esta fórmula, miren, esta fórmula. Momento reducido límite es igual a un momento, ¿ya? Un momento último sobre momento último sobre phi Fc' por base por altura útil, ¿no? Base por altura útil al cuadrado. Entonces, miren, fíjense de acá. Tenemos de datos, o sea, queremos nosotros limitar, queremos encontrar una altura útil tal que su momento reducido límite se encuentre entre este y este valor de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá va a ser un dato. El MU lo tenemos nosotros, ¿no? Tenemos cuánto es el momento que le llega a este punto. Es decir, el momento que le llega al punto D vale esto, ¿no? Entonces, este acá va a ser nuestro MU. Bien. El Fc' es dato y la base de la sección también lo tenemos de dato. Entonces, de ahí podemos obtener dos límites, ¿no? Dos límites para la altura útil. Bien, entonces, si despejamos de acá la altura útil, vamos a tener lo siguiente, ¿no? La altura útil va a ser, la altura útil sería la raíz cuadrada, ¿ya? La raíz cuadrada de MU sobre phi Fc' por B por momento reducido, ¿no? El mu. Entonces, fíjense, vamos a reemplazar acá uno de estos límites y luego el otro límite. Es decir, vamos a tener dos alturas útiles, ¿no? O sea, va a haber una altura útil mínima y una altura útil máxima. Entonces, nuestra altura útil que vayamos a adoptar ha de estar dentro de estos límites, ha de estar dentro de entre una altura útil mínima y una altura útil máxima.
acuerdo? Entonces, quedémonos con esta fórmula de acá y quedémonos con estos valores de aquí, ¿no? Esto de acá, por si acaso, no es parte del ejercicio, simplemente es un repaso de acá, un repaso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, nuestra altura útil vamos a calcularla usando esta fórmula para un momento reducido que valga esto y otro momento reducido de acá. ¿Ya? Y ahí vamos a tener entonces dos alturas útiles. Entonces, la altura útil que escojamos ha de estar dentro de esos dos valores. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar esta parte de aquí, ¿ya? De todas formas lo están grabando. Esta parte de aquí lo voy a grabar. Bien, entonces, como les decía, vamos a tener dos alturas útiles, dos valores extremos, un mínimo y un máximo. Entonces, este valor de acá, ¿ya? Llamémosle un D mínimo, ¿ya? Un D mínimo. Bien, el D mínimo va a ser igual a la raíz cuadrada de el MU sobre phi FC', la base por este momento reducido. Como queremos nosotros el mínimo, vamos a tomar el momento reducido límite, pero ¿cuál de los dos tomaríamos? A ver, si quisiéramos el mínimo, yo les pregunto, ¿cuál tomaríamos? ¿El 0.2278 o el 0.1119? Si queremos el mínimo. El 2278, ¿no? Correcto. Entonces vamos a tomar este de aquí. Creo que se llama el 3 límite, ya. Este de aquí. Muy bien. A ver, así, si reemplazásemos primero este valor, vamos a tener. Reemplacen acá el mu 3 límite, es decir, 0.2278. O sea, esta parte de acá, miren. Es como si tuviéramos esto. 1 sobre es de mu 3 límite por esto acá se mantiene esta parte, no estoy tocando acá. Solamente quiero reemplazar aquí, van a ver algo interesante acá. Phi FC' por B. ¿Cuánto da esto? 1 sobre este mu 3 límite. A ver, ¿cuánto da eso? ¿Cómo? Con la raíz, o sea, todo este número. Esto acá quiero un número de acá. 2,09, ¿no? Ya, esto más o menos da 2.09. Ahora, una fórmula que se utiliza para el D mínimo es la siguiente. ¿Ya? Es la siguiente. Es 2 veces la raíz cuadrada de mu phi FC' por B. ¿De dónde viene eso? De acá. ¿No? En realidad, como ven, el factor es 2.09, ¿no? Pero para no complicarse mucho, colocan 2 directamente. De todas formas, no adoptamos este, pues no solamente queremos un límite para luego nosotros elegir nuestra altura útil. ¿Ya? Y el otro, el máximo, veamos cómo queda el máximo. Si queremos el máximo, entonces vamos a utilizar el otro momento reducido límite, es decir, el que vale 0.1119. Entonces vamos a tener lo siguiente. mu sobre phi FC' B por mu 2 límite. Entonces, si calculamos esto, raíz de 1 sobre el mu 2 límite, ¿no? Que vale 0.1119, veamos cuánto vale eso en número, cuánto nos da. ¿2.99? Sí, ¿no? Da 2.99. Esto de acá da 2.99. Entonces, van a ver ustedes que otra fórmula, digamos así, más directa son estas de acá. El D mínimo y el D máximo, ¿no? Aquí directamente se toma un 3, ¿no? Es prácticamente un 3. 3 mu sobre phi FC' por B. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma tenemos cuál sería nuestra altura útil mínima y una altura útil máxima, ¿no? Tal que la deformación quede dentro de ese dominio, ¿no? Es decir, una zona donde la falla es dúctil y aparte es económica. Bien, entonces ya todo aquí es dato. Calculemos cuánto nos daría entonces nuestras alturas útiles, ¿no? ¿Cuántos serían esos límites? Veamos. 2 veces 2 por... Aquí voy a colocar.
2 por la raíz cuadrada de el MU, nuestro MU que tenemos, el MU vale 464 kilonewton por metro. 464 kilonewton por metro sobre. ¿Cuánto vale el factor phi en flexión? 0,9, ¿no? Exacto, 0,9. El FC' dice que son 21 megapascales. ¿Cuántos son 21 megapascales si lo llevamos a kilonewton por metro cuadrado? 21.000 kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Exacto. Entonces aquí vamos a reemplazar 21.000. Muy bien, 21.000 kilonewton por metro cuadrado, ¿no? De tal manera que se vaya kilonewton con kilonewton. Muy bien. Y la base, fíjense que tendría que estar en metros para que se puedan anular las unidades. Entonces, 0,3, ¿no? Muy bien, 0,3 metros. Y ahora sí, esto queda de manera adimensional. ¿Cuánto nos daría entonces esta altura útil mínima que necesitamos? 0,57. ¿Ya? 0.57, un decimal más. 2. Ya. O sea, prácticamente 57,2 centímetros. Entonces, esto es lo mínimo de altura útil que necesitamos para que nuestro diseño sea dúctil y económico. Ahora veamos cuánto sería el máximo. Entonces sería 3 por... Aquí directo voy a copiarse unidades, ya directo el valor. 464 sobre phi 0,9 FC' 21.000 por la base 0.3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, 858 metros, es decir, 85,8 centímetros. Muy bien. Entonces, volviendo aquí a nuestra pregunta, ¿no? Queremos un diseño dúctil económico. La altura útil mínima que hemos calculado vale 57,2 centímetros. Y la altura útil máxima que hemos calculado fue de 85,8 centímetros. Es decir, para que nuestro diseño esté dentro de esta zona, no es un diseño dúctil económico, la altura útil que debemos elegir tiene que ser entre este valor y este valor. Ahora, ¿qué valor nosotros elegiríamos y por qué? A ver, es para pensarlo. O sea, tiene que ser un valor que esté dentro, perfecto. Pero ahora, ¿cuál elegiríamos nosotros? ¿Cuál? 60, ¿no? ¿Por qué 60? En primer lugar, una recomendación es que sea un múltiplo de 5, ¿ya? Un múltiplo de 5 porque es más fácil, digamos, para el constructor. No le voy a dictar una medida con tantos decimales, ¿no? Es más práctico, ¿no? Y aparte también estamos eligiendo el mínimo, porque si elegimos una altura útil cercana al máximo, no se olviden que si la altura útil es grande, la altura también va a ser más grande. Y si el elemento tiene una sección grande, también va a ser más pesada. Entonces, elegimos el que se acerque más al mínimo y que sea múltiplo de 5, ¿no? Unos 60. Muy bien, entonces, por lo tanto, adoptamos 60 centímetros, ¿no? Por lo tanto, adopto una altura útil de 60 centímetros. Bien. Entonces, aquí voy a borrar, aquí lo voy a borrar. Antes que me olvide, voy a anotar estos valores. Ahí está ya, ¿no? El MU Antes que me olvide. El MU nos dio 464 kilonewton por metro. Muy bien, ahora voy a borrar esta parte. Bien, perfecto, pero nuevamente, ¿no? Lo que queremos aquí es calcular la altura, no era la altura útil. Sin embargo, con la altura útil podemos calcular la altura. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, veamos el siguiente detalle. Dice que los recubrimientos son un 10% de la altura. Nosotros sabemos bien que la altura útil es igual a la altura total menos el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, ¿no? Es decir, H menos R1. Si sabemos que R1 va a ser un 10% de H, es decir, H es igual, perdón, D va a ser igual a H menos 0,1 de H, ¿no? Muy bien, 0,1 de H. En otras palabras, D vale
0,9 h, ¿no? O en otras palabras, h es igual a altura útil sobre 0,9, ¿no es así? Sobre ese factor. Muy bien. Exacto. Bien, como tenemos ya la altura útil, como le hemos adoptado, ahora sí podemos calcular la altura total, ¿no? Entonces vamos a tener, altura total va a ser igual a altura útil que hemos adoptado, 60 centímetros, sobre 0,9. Muy bien, ¿cuánto nos da esto? 60 sobre 0,9. 66, bien, 67 centímetros. Ahora, nuevamente, ¿no? Aquí ocurre algo similar a lo que teníamos acá. Bien, la altura vale 66,67, pero yo no le voy a decir al maestro que me dé una viga de tal dimensión, ¿no? Entonces acá nosotros no elegimos como tal, bueno, si nos dieron un número entero, belleza, digamos, pero por cuestiones constructivas se elige una dimensión que aparte de que sea múltiplo de 5, tiene que ser un número entero. Entonces, ¿cuánto vamos a tomar como altura? 70, ¿no? Exacto, ¿no? No se olviden, tiene que ser un número múltiplo de 5, ¿no? Entero. Una altura de 70 centímetros, ¿ya? Bien, perfecto. De todas formas, si se dan cuenta, nosotros como aquí hemos elegido la altura útil, la más pequeña, ¿no es así? Tenemos un buen espacio de acá, ¿no? Una buena holgura, digamos, para el cual podamos incrementar esta altura, ¿no? De todas formas, su altura útil de este, van a ver que va a estar dentro de esto, entonces no hay ningún problema. Bien, perfecto. Entonces ya hemos hecho el paso 4, hemos calculado cuál es la altura de la sección. Tenemos nuestra H. ¿Ya? Ahora sí es dato. Muy bien. Bien, siguiente paso. Ahora sí, si tenemos todos nuestros valores de diseño, podemos ahora sí pasar a hacer el diseño, ¿no? El diseño en sí de la pieza. Veamos. Entonces aquí voy a elegir valores de diseño, ¿no? Valores de diseño. De diseño. Veamos. Tenemos nosotros entonces de dato FC', la resistencia característica del hormigón, 21 megapascales, tensión de fluencia, 500 megapascales, la base de la sección, 30 centímetros, altura que hemos calculado, 70 centímetros, ¿ya? Los recubrimientos, recubrimiento y recubrimiento, ¿no? A ver, si dice un 10% de H, entonces ¿cuánto sería? ¿Cuánto? Si es un 10% de la altura. Y la altura vale 70. 7 centímetros, ¿no? Correcto. Entonces ya está. Tenemos por fin todos los valores de diseño, ¿no? Para poder ahora sí calcular las armaduras. Bien, entonces, si tenemos nuestra altura que hemos adoptado, calculemos la altura útil. La altura útil será H menos R1, ¿no? H menos R1. La altura que hemos calculado va a ser 70 centímetros. Y el recubrimiento, que como hemos calculado son 7 centímetros. Por lo tanto, vamos a tener una altura útil de 63 centímetros. De todas formas, esa altura útil sigue estando dentro, ¿no? De nuestros valores límites. Sigue estando dentro del D mínimo y el D máximo. Bien, perfecto. Ahora sí, esta es la parte donde hay que analizar si el diseño se trata de flexión compuesta, tracción compuesta, o sea, hay que ver acá qué tipo de esfuerzo es al que está siendo sometido nuestra pieza. Bien, veamos. Tenemos un momento y un esfuerzo normal, ¿no? Fíjense, tenemos un momento y un esfuerzo normal. O sea, viene el elemento ahí y le está llegando lo siguiente, ¿no? Le está llegando un esfuerzo normal, acá, un esfuerzo normal y un momento, ¿no? Un momento MD. Así es como está siendo resistido esta sección, con un momento y un esfuerzo normal. ¿De acuerdo? O sea, si quieren verlo más a detalle sería esto. Está la sección acá. Por acá está su centro de gravedad. ¿Ya? Aquí estaría su supuesta armadura traccionada.
a S1 y su armadura comprimida, ¿no? Si es que tuviera. ¿Cómo? A ver. El momento nos dio así. ¿Ya? El momento es así, sí, correcto. Entonces, viene esfuerzo normal ahí, de compresión, y el momento MD. Sí, está bien. Bien, entonces acá tenemos un esfuerzo de compresión, ND, así. Vamos a llamarlo NU ya. Nuestro NU mejor, para no confundirnos mucho. NU y MU. NU y MU. Entonces tenemos un NU y tenemos un MU. De esta forma. MU. Ahora, como pueden ver, tenemos tanto flexión, un diseño, un momento, como también tenemos un esfuerzo de compresión. Entonces, aquí existen dos posibles posibilidades, ¿no? Existen dos posibles tipos de esfuerzos al cual hay que calcular las armaduras. ¿Ya? Aquí hay que hacer un artificio que se conoce como el teorema de Ehlers. ¿Ya? ¿Qué consiste ese artificio? ¿Qué es lo que se hace? Este momento lo volvemos un par de fuerzas, ¿ya? Este momento lo volvemos un par de fuerzas, de esta forma. Lo volvemos un par de fuerzas. ¿Sí o no? ¿Ya? Lo volvemos un par de fuerzas. A ver, veamos. ¿Ya? Lo volvemos un par de fuerzas. Bien. ¿Listo? Bien. Entonces, esto lo vamos a volver un par de fuerzas. O sea, va a venir acá este y este de acá este. Y este lo vamos a colocar aquí y este lo vamos a colocar acá abajo, ¿no? A ver o no, a ver. A ver, esfuerzo normal así, ¿no? Y el momento viene ahí, ¿no? Sí, no, está bien, entonces, sí, van a disculpar. Está bien. Bien, entonces hay un momento que va así y un esfuerzo normal que va de esta forma. Ya, muy bien. ¿O no? A ver, a ver. A ver. Fíjense, hay que tener mucho, esta parte hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Con esto hay que tener mucho cuidado. Ya. En este punto, a ver, para esta barra de acá, el momento sería positivo o negativo. A ver, cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que tenés razón, Iván, tenés razón. El momento, ¿cómo viene? Viene así, ¿no ves? Ahora, si ese momento si es horario y estoy yendo de derecha a izquierda, el diagrama de momentos, ¿cómo me queda? No, o sea, cuidado, porque aquí el momento viene negativo. Viene negativo. Viene negativo porque viene aquí y la reacción va y lo cierra, ¿no? Sí, exacto. O sea, va a venir aquí el esfuerzo de momento. Ya, el esfuerzo de momento va a ir variando, correcto. Va a ser un momento que varía. Es un momento que varía, pero llega acá y cierra. Exacto, pero el momento, cuidado, tenés razón, el momento es negativo. Sí, el momento es un momento negativo, muy bien. Entonces, si el momento es negativo, ¿ya? Ah, pues está bien, pues, ¿no? A ver. Es un momento negativo, un momento MU. A ver. Ya. Viene aquí el momento MU negativo. Aquí con la reacción del momento viene y cierra, hasta ahí está bien. ¿Ya? Entonces, si el momento es negativo, está bien, pues. Está bien, pues. El momento es negativo. La armadura traccionada va arriba, sí. Correcto, ¿no? La armadura traccionada va aquí arriba, ¿no? Y abajo ese 2, exacto. Correcto. Pero la exposición sí, está bien la exposición. ¿No? No, la reacción estaba bien, eso no hay problema. Pero la observación sí es buena. El momento viene así. Entonces la armadura traccionada va arriba y la armadura comprimida va abajo, ¿no? Sí, ¿no ves? O sea, si el momento viene así, aquí abajo tracciona y aquí arriba comprime, ¿no? Y aquí está el esfuerzo normal, correcto. Bien, entonces fíjense, entonces aquí es como que se inviertan las cosas, ¿no? El AS1 viene arriba y el AS2 va abajo. ¿De acuerdo? Viene de esta forma. Bien, entonces, si va a venir de esta forma, ¿ya? Si va a venir de esta forma, la armadura traccionada estaría aquí arriba. La armadura traccionada estaría aquí arriba, correcto. La armadura comprimida estaría abajo. Sí, está bien. Ahora,
Podemos nosotros esto volcarlo, ¿no? Fíjense, podríamos volcarlo para que el AS1 esté abajo y el AS2 esté arriba, ¿no? Podríamos hacer eso también, pero no hay por qué, digamos, no hay por qué complicarnos en ese sentido. Bien, ahora le decía, ¿en qué consiste el artificio? O sea, ¿en qué consiste el diseño cuando tenemos un momento y un esfuerzo normal? Consiste en que el momento lo volvemos un par de fuerzas, ¿no? ¿Así? Lo volvemos un par de fuerzas, ¿ya? De esta forma. Aquí está el MU, lo queremos convertir a un par de fuerzas, donde la fuerza sea igual al NU. La fuerza sea igual al NU. ¿Ya? Que estén separados una distancia E sub 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos el E sub 0? ¿No? Haciendo un poquito de recuerdo de isostática. Tenemos momento va a ser igual a la fuerza por esa distancia, ¿no? Del par de fuerzas. Entonces, si despejamos de ahí el E sub 0, tendremos MU sobre NU. MU sobre NU, muy bien. El MU vale 464 kilonewton por metro y el NU, ¿no? Vale 102,4 kilonewton. ¿Cuánto nos da el E sub 0? ¿Cuánto nos daría el E sub 0? ¿Cuánto, perdón? ¿453? Ya, 453 metros, ¿no? Ahora, fíjense, si a este momento lo vamos a volver un par de fuerzas de esta manera, ¿no? Así, y recordando las propiedades de los pares de fuerza, este par de fuerzas lo podemos trasladar libremente por el plano. Entonces, convenientemente trasladamos de esta forma, ¿no? El NU que va a la derecha lo coloco acá y el NU que va a la izquierda, lógicamente, iría hacia abajo. Entonces, aquí va a venir una distancia E sub 0, ¿no? Que es la que hemos calculado. De tal manera que esta fuerza de acá se anula con este de aquí, ¿no? Y aquí nos queda de esta manera. Incluso viendo de este gráfico, ¿qué tipo de fuerza estamos hablando acá? ¿Compresión, compresión compuesta o flexocompresión? A ver, fíjense. Si la normal sale fuera de la sección. Flexocompresión, ¿no? O también se llama flexión compuesta, ¿no? Ya, igual ese tema puedo aprovechar para salir con la duda. Creo que igual una compañera me preguntó en la anterior clase, era cuándo es tracción, cuándo es compresión, cuándo es flexión. Aquí está. Ya, veamos, supongamos que tenemos una sección, ¿ya? Si solamente tiene tracción y está ubicada en el centro de gravedad de la sección, ¿ya? ¿Qué tipo de fuerza es este? Es tracción simple, ¿no? Tracción simple o tracción pura, creo que a veces también en algunas bibliografías les llaman. Sí, la tracción está dentro de la sección, ¿ya? Está dentro, no está en el centro de gravedad, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Tracción con pequeña excentricidad, ¿no? Exacto. Tracción con pequeña excentricidad. Pequeña excentricidad. Muy bien. Si el esfuerzo está fuera, ¿cómo se llama esto? ¿Mm? ¿Mm? Exacto, ¿no? Lógicamente sería ahora tracción con gran excentricidad. Gran excentricidad. Ahora, obviamente en la vida real, digamos, no es que va a haber un esfuerzo normal que está directamente fuera. Obviamente esto ¿por qué se produce? ¿Por qué se produciría esto? ¿No? Exacto, ¿no? ¿Por qué la normal sería fuera? Sería porque este sería una atracción y este viene acompañado de un pequeño momento, ¿no? Aquí sería la atracción y viene acompañado de un gran momento. ¿No? Correcto. ¿Cómo se llama esto? Cuando solamente hay un esfuerzo de momento. ¿Mm? Flexión simple, ¿no? Exacto, flexión simple. Flexión simple.
O flexión pura también, ¿no? Exacto, flexión simple o flexión pura. Bien, ahora veamos el otro caso. ¿Qué pasa cuando el esfuerzo normal en vez de salir entra, ¿no? Va de esta forma. Veamos, ¿cómo se le suele llamar a esto? ¿Cómo se le suele llamar a esto cuando está entrando en vez de salir? Compresión simple, ¿no? Mayormente son las columnas las que están sometidas a este esfuerzo. Compresión simple. Ahora, si viene un esfuerzo de compresión pero está dentro de la sección, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Cuando está dentro de la sección. Sí, compresión compuesta, más exactamente compresión compuesta se le llama. Compresión compuesta. ¿Y qué pasa cuando está afuera? ¿Cómo se le llama esto? ¿Cómo? Ya, flexión compuesta, pero también tiene otro nombre, la que estaba diciendo. No, flexocompresión, exacto, ¿no? Flexión compuesta o flexocompresión se le llama esto. ¿Ya? Flexión compuesta o flexocompresión. Muy bien, entonces fíjense, en este caso, ¿qué caso tendríamos? ¿Ante qué caso estaríamos? Así viendo el gráfico, ya podríamos tener una idea de que estamos acá, ¿no? Pero obviamente, digamos, no puedo yo decir así directamente, ¿no? Estoy flexocompresión. Hay que hacer un pequeño cálculo, ¿no? Una forma que utiliza el ingeniero, que por cierto es bastante eficiente, es la siguiente, ¿no? Calcula esto. Él calcula esto. Él dice D menos R2 sobre 2, ¿no? Calcula esa relación. Y luego hace una comparación entre el E sub 0 con este valor de acá. Y ahí sabemos matemáticamente si estamos dentro o estamos fuera, ¿no? Bien, entonces si D vale 63 y R2 vale 7, R2 vale 7 sobre 2, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da? ¿28? Bien, 28 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ingeniero, no? O sea, para no hacer este gráfico solamente lo hemos hecho de manera ilustrativa para saber por qué estamos usando esas ecuaciones. ¿Ya? Pero el ingeniero obviamente no hace estos gráficos, directo se procede a los cálculos, a esta fórmula y a esta fórmula. ¿Ya? Entonces, él hace esta comparación del D menos R2 sobre 2, lo compara con el E sub 0 y ve quién es mayor que el otro, ¿no? En este caso, este valor, 28 centímetros, es menor que este, ¿no? Esto acá en centímetros, ¿cuánto sería? 453, ¿no? Uf, mucho mayor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué hace esto el ingeniero? Esto lo hace el ingeniero para saber si este NU está dentro o está fuera. ¿Así? Si este fuera bien pequeño, o sea, si este fuera menor que este, quiere decir que el NU está dentro, está en la sección. Pero si es más grande, quiere decir que está fuera. O sea, estamos ante un caso de flexión compuesta, ¿no? Entonces nosotros, por esta de acá, por esta ecuación de aquí, ¿no? Así es que nosotros podemos garantizar de que estamos en flexión compuesta. ¿Así? Flexión compuesta. ¿Cuál? A ver, D menos R2 sobre 2, ¿qué sería? ¿Qué distancia sería? No, ¿qué sería? ¿Qué distancia? Hasta acá y hasta acá, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, esto es lo que hace el ingeniero, ¿no? Para saber si estamos dentro o estamos fuera. Es una comparación de distancias. ¿Ya? Bien, entonces, hemos concluido que estamos en un diseño a flexión compuesta. Esto aquí lo voy a borrar, ¿ya? Estamos ante un diseño a flexión compuesta. Por lo tanto, si estamos en un diseño a flexión compuesta, ¿qué procede? ¿Cómo viene el cálculo? ¿No? Viene de la siguiente manera. Veamos. Sería,
Calculemos primero el momento reducido, ¿no? Momento reducido. Momento reducido, sabemos bien que eso es mu sobre phi fc' b por d al cuadrado, ¿no? O sea, de esta forma vamos a calcular ¿qué? ¿Ya? ¿Qué vamos a obtener con esto? Veamos. mu vale 464. Pero mucho cuidado con lo siguiente. Mucho cuidado. Mucho cuidado con algo hay que tomar en cuenta. Exacto, ¿no? Exacto. Hay que ver esto, miren. La armadura traccionada viene aquí arriba, ¿así? Y la armadura comprimida va abajo. ¿De acuerdo? Lo que queremos es lo siguiente, miren. Queremos hacer esto. Quiero pasar de esto de acá que tenemos ahorita. O sea, la armadura traccionada va aquí arriba, el AS1, ¿ya? AS2. Tenemos esta situación. ¿Bien? Tenemos esta situación. Aquí, no, ya no. Viene este esfuerzo normal, está aquí abajo. Viene aquí abajo. Aquí está NU. Aquí está NU. Exactamente a esta distancia. E sub 0. ¿De acuerdo? Este NU, ¿dónde queremos que esté? ¿Dónde queremos llevarlo? ¿Cuál armadura? ¿A la S2? A S1, ¿no ve? A la armadura traccionada, la armadura que se tracciona, correcto. Queremos llevar este NU, lo quiero llevar aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Así? Aquí aplicamos un principio de la estática, ¿no? Estoy colocando lo que se llama un sistema de fuerzas nulo, ¿ya? Porque este con este se anula, o sea, no afecta en nada. Pero aquí, ¿qué pasa? Este NU, ¿no es así? En realidad, ¿qué es lo que queremos? Trasladarlo acá. Bueno, si queremos trasladarlo acá, va a aparecer un momento, exactamente este momento de acá. El NU por esta distancia que sería E sub 1, ¿no ven? Muy bien. Entonces, primero calculemos E sub 1. E sub 1, ¿a qué va a ser igual E sub 1? E sub 0 más sobre 2, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos va a dar el E1? Veamos. E sub 0 que hemos calculado, 453, más D menos R2 sobre 2 nos dio 28. ¿Cuánto nos da esto? 481. Bien, centímetros. Si lo llevamos a metros, 481 metros. Muy bien. Entonces, como queremos trasladar este esfuerzo normal NU, lo queremos llevar a la armadura traccionada, eso conlleva la aparición de un momento, ¿no? Debido a este par de fuerzas. Este con este, va a aparecer un par de fuerzas. Entonces, este par de fuerzas calculamos el momento que produce, porque no olvidemos, un momento puede ser un par de fuerzas y viceversa. Un par de fuerzas puede volverse un momento, ¿no? Entonces, este par de fuerzas ahora lo queremos volver un momento. Y ese momento será, vamos a llamarlo ese MU' para diferenciarlo del MU que teníamos acá. Eso va a ser igual a NU por E sub 1, es decir, NU que valía 102,4 kilonewton por E1 que vale 4,81 metros. ¿Cuánto vale ese MU'? 491, bueno, 492 es, ¿ya? 54, muy bien. 54 kilonewton por metro, muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hemos pasado de esta fuerza normal que estaba afuera, ¿ya? Hemos hecho lo siguiente. Bien, hicimos esto. Aquí el AS1, AS2. Hemos creado esto. El NU ahora lo hemos trasladado acá. Aquí está el NU.
¿De acuerdo? NU está ahí y ha aparecido un momento, ¿no? El MU', que como vemos, este momento va a venir de esta manera, ¿no? Va a ser un momento horario. Se va a venir esto así. Este es MU'. Ahora sí, este va a ser nuestra sección a la cual hay que diseñar. Este de acá. Con el NU en la armadura traccionada y el momento MU'. ¿De acuerdo? Ahora sí, con esta sección, esta es la que nos interesa. Con este de acá. Ahora sí, este de acá, este va a ser el momento con el cual vamos a diseñar, con el cual vamos a calcular el momento reducido. Este es el que nos interesa. Sería MU' sobre phi FC' B por D al cuadrado. Ahora sí, muy bien. Entonces vamos a tener MU' 492,5 kilonewton por metro sobre phi, sabemos que vale 0,9 a flexión, FC', 21 megapascales, lo cual es igual a 21.000 kilonewton sobre metro cuadrado. Por la base, 30 centímetros, en metros 0,3, por la altura útil, que vale 63, o en metros 0,63, ¿no? Al cuadrado. ¿Cuánto nos da entonces acá este momento reducido? Ya, 0,087 será, a ver. 21. 0,21. 21, ¿cómo? Bueno, 88. Ya. Bien. 0.2188, mayor o menor que el momento reducido, límite. Menor, ¿no? Exacto. Es menor que este de acá, el 0.2278. ¿No es así? O sea, por algo nosotros hemos calculado, por algo hemos definido esta altura D, ¿no? Para que esté dentro, entre estos dos límites. ¿No es así? Sí, técnicamente sí, ¿no? Una forma de verificar. O sea, si se dan cuenta, nosotros hemos condicionado que ocurra esto, ¿no? No fue coincidencia, ¿no? Bien, entonces tenemos por fin el momento reducido límite, ¿no? Ahora vamos aquí entonces a calcular las armaduras. ¿Ya? Voy a borrar esta parte de aquí, ¿ya? Del lado derecho. Ya. Esta parte, por si acaso, ¿no? Por si les interesa, digamos, conocer un poquito más, esto que hemos hecho se lo conoce como el teorema de Ehlers. Teorema de Ehlers, así. Ehlers. Este artificio que se hace se lo conoce con ese teorema, teorema de Ehlers. Bien, entonces ya tenemos nosotros un diseño dúctil y económico. Perfecto. Ahora vamos a calcular las armaduras. Ahora, esta parte, ¿sí? Lo voy a borrar ya. ¿Ya? Esta parte de aquí, como lo expliqué en la anterior clase, en la anterior clase hicimos un ejercicio que era contracción con gran excentricidad. ¿Ya? Para calcular las armaduras en este tipo de ejercicio donde hay un esfuerzo normal y un momento, se puede hacer de dos maneras calcular la armadura. Una es mediante cuantías y la otra es haciendo superposición de efectos. ¿Ya? Bien. ¿Quieren que hagamos los dos o quieren que hagamos solamente por cuantía? Cuantía es el más rápido, ¿no? ¿Cuantía? Ya. Bien, entonces vamos a calcular las armaduras por cuantías. Calcular armaduras por cuantías. De armadura. Cálculo de armadura. Bien, vamos a hacer usando las cuantías. Veamos. Si tenemos el momento reducido al límite, podemos calcular la cuantía, ¿no? Así, la cuantía de armadura traccionada, ¿no? La cuantía de armadura traccionada.
Bien, ¿cómo se calcula esto? Hay una fórmula, ¿no? Una fórmula que dice 0.85, 1 raíz de 1 menos el momento reducido sobre 0.85, ¿no? Muy bien. Entonces, reemplacemos, porque aquí ya todo es dato. La cuantía pero en el momento reducido lo hemos calculado. 0.85, 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces la cuantía 0.2188 sobre 0.85. Muy bien, ¿cuánto nos da esto? Ya, 0.26. ¿Con 4 decimales? 25.79. Muy bien. Bien, ahora, si se dan cuenta, esta cuantía, ¿ya? Esa cuantía es una cuantía que solamente es para el momento. Así se dan cuenta, esa cantidad de armadura solamente es para el momento. Pero ¿qué pasa con la área de armadura necesaria para este esfuerzo normal? ¿Así? Hace falta también la armadura para el esfuerzo normal. Yo le pregunto, miren, el esfuerzo normal es de compresión. ¿Eso es favorable o desfavorable para mi sección que tenga compresión? Favorable, ¿no ve? O sea, en vez de aumentar, resta armadura, básicamente. ¿Ya? O sea, sí, no es algo parecido a lo que hacen pretensado. ¿Ya? O sea, esta fuerza normal, lo voy a volver a explicar. Esta fuerza normal es favorable porque ustedes saben bien que el hormigón trabaja para la compresión, trabaja muy bien a la compresión. En otras palabras, resta cantidad de armadura necesaria. Como estamos utilizando por el método de las cuantías, calculemos acá cuánto sería la cuantía debido al esfuerzo normal, ¿ya? La cuantía debido al esfuerzo normal. La cuantía debido al esfuerzo normal, ¿a qué es igual? Normal, ¿correcto? En este caso, NU sobre phi FC' por D, pero es D sin elevado al cuadrado, ¿no? Correcto. Bien, entonces va a ser la normal que tenemos nosotros, la normal que le está llegando, vale, ¿dónde está? 102,4, ¿no? Bien, 102,4 kilonewton. Phi sabemos que vale 0,9, FC' 21.000 kilonewton sobre metro cuadrado, la base 30, es decir, 0.3 metros, y la altura útil que hemos calculado, 63 centímetros o 0,63 metros. Muy bien, sin elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da entonces esta cuantía para el esfuerzo normal? Se llama eso el esfuerzo normal reducido. Pero la cuantía para el esfuerzo normal. La cuantía para el esfuerzo normal, sí. ¿Cuánto nos daría eso? Con 4 decimales, 0.028. 7 acá. Bien. Ahora, le decía, ese esfuerzo normal es favorable para la compresión, o sea, es favorable a nuestro diseño. Entonces, si el esfuerzo normal es de compresión, ¿eso le aumenta o le quita armadura? ¿Le aumentaría o le quitaría armadura si está comprimiendo? Le quitan, ¿no? Porque el hormigón trabaja muy bien a la compresión, correcto. Entonces, la cuantía de armadura, ¿ya? Armadura traccionada que necesitamos será cuantía prima, o sea, esa cuantía es debido al momento solamente, la armadura es necesaria para el momento. Pero, como hay un esfuerzo normal también, le está restando, le restaría ¿de acuerdo? Le resta. Porque nuevamente si es favorable para la compresión, es favorable para el hormigón, le resta armadura. Bien, entonces vamos a tener 0.2579 menos 0.0287. ¿Cuánto nos da esa cuantía? 0.0287.
0,2292. Bien, entonces ahora sí, esa recién es la cuantía que nosotros necesitamos. Ahora sí, con eso podemos calcular nuestra área de armadura que necesitamos, que no es más que cuantía por base, por altura útil, por FC' sobre FY. En tal caso vamos a tener entonces el WS1 0.2292, la base 30 centímetros, por la altura útil que hemos calculado 63 centímetros, por, ahora fíjense, el FC' se divide sobre el FY, por lo cual lo voy a colocar con esta unidad ya, porque de todas formas entre unidades se van a cancelar. Es decir, el FC' lo colocaré como 21 megapascales y el FY como 500 megapascales. Total, entre megapascales se anulan. Bien, ¿cuánto nos daría entonces el área de armadura que necesitamos? 18,19. Bien, 18,19 centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces, de esa forma calculamos lo que sería el área de armadura necesaria para esta sección. ¿Así? Como pueden ver, ese de ahí se lo conoce como el método de las cuantías, porque no hemos trabajado con ningún gráfico, simplemente hemos calculado cuantía necesaria para el momento y la cuantía para la normal, y directo hemos calculado el área. ¿Ya? Nuevamente lo recalco, es verdad que existe otro método, ¿no? El método de superposición de efectos, que también se puede. Es verdad que es un poquito más largo, pero es más explicativo a la hora de entender qué es lo que se hace. ¿Ya? Bien, entonces si tenemos esa área de armadura necesaria, veamos qué combinaciones podemos realizar. A ver. 0.2292 sobre 30, ya. 2188, ya. Bueno, entonces, si tenemos esa área, veamos, sería. Bien, entonces calculemos qué armadura vamos a colocarle justamente para esa cantidad de área. Veamos. Si quisiéramos colocar puras barras phi de 25, aunque bueno, es mucho phi de 25, puras barras phi de 20. 18,19 el área de armadura que necesitamos sobre el área nominal de un phi de 20. ¿Cuánto es el área nominal de un phi de 20? ¿Cuánto es el área de un phi de 20? Ya, el área nominal de un phi de 20 es 3,142, ¿no? 3,142. ¿Cuántas barras necesitaríamos si quisiéramos colocar puras barras phi de 20? ¿Cuánto nos saldría esa relación, no? Es como decir, necesito esta cantidad de área. Yo sé que un phi de 20 tiene tanto, entonces quiero ver... ¿Cuánto, perdón? 5,7, ¿no? 6 barras phi de 20. Muy bien. Si quisiéramos utilizar barras phi de 16, sería 18,19 sobre el área de un phi de 16. ¿Cuánto es el área de un phi de 16? 2.011. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos 18,19 sobre 2.011. ¿Cuánto nos da eso? 904. Una pena. Habrá que usar 10, digamos. Bien. Y finalmente, para un phi de 12, ¿por qué no, digamos? 18,19. ¿Cuánto es el área nominal de un phi de 12? ¿Cuánto es? 131, ¿no? Exacto. ¿Cuántas barras necesitaríamos? Nada. Sí, unos 131. 16, 0,8. Bueno, unas 17, digamos. Bueno, entonces veamos qué combinaciones podríamos nosotros acá proponer, ¿no? Podríamos decirle, pueden ser 6 barras phi de 20, una combinación. Otra podría ser 10 barras phi de 16, aunque ya sería mucho. Bien, ¿cuánto da el área de 6 barras phi de 20? A ver, ¿cuánto da 6 veces el área de un phi de 20? Vamos a ir viendo cuántas áreas tenemos. Aquí podríamos empezar ya con las combinaciones, ¿no? Podría decir 2 barras phi de 20 y unas 6 barras phi de 16, ¿no? ¿Por qué no?
18.85. Bien, o sea, es mayor que esto, está bien, cumple. 10 barra phi de 16, eso va a ser 20,11, a ver. 20,11 centímetros cuadrados, ¿no? Si quisiéramos utilizar, a ver, 20, pero en 2 barras phi de 20 y 6 barras phi de 16, ¿cuánto nos daría? $18.35, ¿no? Se acerca mucho, ¿no? Sí, podríamos hacer más combinaciones. Sí, ¿por qué no? Podríamos hacer más combinaciones, pero esta acá es bastante próxima, ¿no? Se acerca. Entonces, elegiremos esta. Adoptaremos 2 barras phi de 20 y 6 barras phi de 16, ¿no? Adopto 2 barras phi de 20, 6 barras phi de 16. O sea, no se olviden que a la hora de elegir la cantidad de armaduras, tienen ustedes que mentalizarse cómo es que lo van a colocar. O sea, no solamente es decirle, meterle tanto de barra y listo, ¿no? Sino que también tienes que decirle cómo es que lo vas a colocar. Bien, perfecto. Entonces, hasta acá ya hemos calculado la armadura que necesitamos. Aprovechemos en calcular, en verificar la armadura mínima, ¿no? No se olviden que igual hay que cuidar la armadura mínima, ¿no? Verificación de armadura mínima. Verificación de armadura mínima. Armadura mínima. Muy bien, entonces verificación de armadura mínima. ¿Cuáles son las fórmulas para la armadura mínima? O mejor dicho, ¿cuáles son las dos situaciones que requieren un mínimo de armadura? Por flexión es una, bien. ¿Cuál? Exacto, ¿no? Por flexión y por retracción y temperatura. ¿Y cuáles son sus fórmulas? No se olviden que estamos en sistema internacional, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas? Flexión y retracción y temperatura. Estamos en sistema internacional. Exacto, 0,25. FY, B por D. Muy bien. ¿Y el otro es? ¿En sistema internacional? Exacto, B por D sobre FY, ¿no? Muy bien. Ya, muy bien. Perfecto, entonces esas son las dos fórmulas, por flexión y por retracción de temperatura. Bien, entonces, reemplazando, de aquí todo el dato, ¿no? Entonces vamos a tener 0.25 la raíz cuadrada de, si estamos en sistema internacional, se reemplaza con megapascales, ¿no? 21 megapascales sobre FY 500 megapascales por la base de la sección 30 centímetros y la altura que hemos calculado, la altura útil son 63 centímetros. Entonces ahí tendremos nuestra área mínima. Bien, y la deflexión de temperatura, 1,4 sobre, si estamos en sistema internacional, FY son 500 megapascales. 500 megapascales. Por la base 30 y la altura útil 63. ¿Bien? ¿Cuánto nos darían estas áreas? Veamos. Ya, 4.33. Bien, ¿y la segunda? A ver, sería unos 5,20 algo, a ver. 5,29, ¿no? 5,29 centímetros cuadrados. Entonces, la armadura mínima que se escoge es el mayor de dichos valores, ¿no? El mayor. Entonces, por lo tanto, nuestra armadura mínima que necesitamos será 5,29 centímetros cuadrados. Ahora, el área que nosotros necesitábamos acá era 18,19, ¿no? Entonces, claramente no hay ningún problema, cumple con el requerimiento de armadura mínima. Bien, pero obviamente cuando hablamos de flexión, y más cuando hablamos de una viga, no solamente hay que colocar
¿no es así? No solamente hay que colocar, ¿no es así?, la armadura traccionada. También se coloca aquí abajo una armadura. Es verdad que esa armadura no sería una armadura principal porque no absorbe un esfuerzo. La única función que tendría esta armadura aquí abajo sería por cuestión de montaje. No se olviden de que no solo van las armaduras, ¿no?, la armadura longitudinal, también van las armaduras transversales, los estribos. Entonces, esta AS2, su función no sería aquí de resistir, o sea, no sería tanto una función de aguantar esfuerzo, sino simplemente sería por cuestión de montaje, ¿ya?, para que luego yo pueda colocar tranquilamente los estribos. ¿Por qué estoy comentando eso? Si vamos a colocar AS2, o sea, si voy a colocar AS2, ¿qué armadura voy a tomar? ¿Cuánto se toma acá? La mini. Sí, o sea, pues quiero explicarlo bien eso. En este caso no requiere armadura comprimida, ¿no? No requiere. Pero vamos a colocar AS2 no por cuestión de que necesita aguantar esfuerzo, sino simplemente por cuestión de montaje. Es que fíjense que aquí lo que me pide, calcular las armaduras longitudinales. En otras palabras, quiere aquí que le haga el diseño para esta sección. El diseño para la sección en esta parte de acá. ¿Cómo quedaría el diseño de esta viga? Entonces, el AS2 va a ser igual a la armadura mínima. O sea, es un mínimo de armadura que se necesita. ¿Ya? Nuevamente, estamos colocando AS2 no por cuestión de esfuerzo, o sea, porque no necesita, según este esfuerzo, no necesita armadura AS2, pero lo estamos colocando más que nada por cuestión de montaje, simplemente. Ya estamos haciendo un diseño completo de esa sección. Entonces, si AS2 vamos a tomarla como nuestra armadura mínima, van necesariamente a ser 5.29. Bien, si tengo 5,29, 2 fie 16, ¿cuánto da 2 fie 16? ¿Cuánto da esa área de 2 fie 16? No daría 2 fie 16. Podrían ser, sí, ¿no? 2 fie 20, pero también muy grande, digamos. Si solamente es armadura de montaje, digamos, no vale la pena colocarle una armadura tan robusta, tan grande. Podemos colocarle, a ver, prueben cuánto da 5 barras fie 12, a ver cuánto da eso. ¿Cuánto? 5 barras fie 12, 5 por 1,131. ¿4? 5,65, ¿no? Ajá. Entonces, si da 5,65, claramente cumple, ¿no? Entonces, para este caso voy a adoptaré 5 barras fie 12, lo cual me da un área de 5,65 centímetro cuadrado. Bien, ahora, cuando una armadura es muy alta, o sea, fíjense que la sección que nosotros tenemos, la altura de la viga es de 70 centímetros, fue lo que hemos determinado. Si la altura es muy grande, ¿qué se le coloca a los laterales de la sección de la viga? O sea, viene la sección de la viga aquí, vamos a colocarle armadura traccionada, armadura comprimida, pero cuando la altura es muy grande, ¿qué más se le coloca? ¿Qué otro tipo de armadura? ¿Cómo? O sea, aquí en los laterales hay unas armaduras, ¿no? Se llaman las armaduras de piel. ¿Ya? Armadura de piel, correcto. O sea, ¿cuándo exactamente se coloca armadura de piel? ¿Ya? ¿Cuándo exactamente se coloca armadura de piel? ¿Cuál es la condición? ¿Les habló o no les habló el ingeniero de la armadura de piel? ¿No le habló? Sinceramente. No viniste. ¿Cómo fue? Ya. Ya, a ver, la armadura de piel. Ya. Veamos, a ver, la armadura de piel se coloca solamente cuando la altura de la sección es mayor o igual a 60 centímetros. ¿Ya? O sea, si la altura de mi viga es mayor a 60 o igual a 60 centímetros, se calcula la armadura de piel. Pero bueno, si el ingeniero no les he enseñado esta armadura de piel, entonces no me voy a, digamos, a meter, digamos, en algo que, en mostrarle algo que no le haya avanzado el ingeniero, ¿ya?
A ver. Eso sí. No, yo decía esto, miren. O sea, aquí va a venir más o menos así, va a venir nuestra sección. Va a tener armadura traccionada, armadura comprimida. Y yo decía esto. Cuando la altura es muy grande, se colocan estas armaduras de acá. Las armaduras de piel. ¿Les explicó o no les explicó esa parte el ingeniero? De las armaduras de piel. Porque igual, creo que lo que sí explica así es esta separación que hay. Explica la separación entre las armaduras de piel, que tiene que ser menor o igual a 20 centímetros. Pero por eso le digo, o sea, no me quiero meter en algo que no les haya enseñado el ingeniero. ¿Les explicó o no les explicó? O sea, esto acá, digamos, esa altura. Ajá. Ya. Ya. Bien, ya. Entonces, como le digo, no me voy a meter en algo, digamos, que no les haya hablado el ingeniero. ¿Ya? No me quiero, digamos, meter. El que de esta parte más lo explica eso el ingeniero Tito. Él es bien estricto en esa parte de la armadura de piel. Bueno, entonces ya tenemos nuestra armadura comprimida y nuestra armadura traccionada. O sea, para la armadura traccionada vamos a colocar 2 FI de 20 y 6 FI de 16. Y para la armadura comprimida vamos a colocar 5 barras FI de 12. Entonces ahí vamos a pasar ya a nuestro último paso, que sería el detalle, cómo que quedaría la sección, ¿no? El detalle de armado. Bien, a ver, vamos a hacerlo de este lado hagámoslo. De este lado. ¿Cómo es que va a quedar el detalle justamente de esta sección de acá? Del punto D, del apoyo. Bien, en ese sentido, ¿cómo va a venir? Veamos. A ver, esta viga, para que la podamos comprender mejor, vamos a colocarlo de manera echada, ¿ya? Lo vamos a colocar de manera horizontal. ¿O quieren que la coloquemos vertical? Es una... ¿Cómo? Ya, echada. Bien, veamos. Tiene una altura, hemos calculado que la altura son 70 centímetros y la base que nos ha dado fueron 30 centímetros. Entonces más o menos tendremos algo así. Va a venir acá 30 centímetros y aquí van a ser unos 70 centímetros. De esta forma. Aquí van a venir 70 centímetros y 30 centímetros. Como ven, no es poca cosa, es bien grandecita esta viga. Bien. Bien, entonces va a venir de esta forma la viga. Ahora, esa viga, fíjense, está aguantando un momento y un esfuerzo normal. Aguanta un momento y un esfuerzo normal. Si lo estamos colocando de esta forma, fíjense, ¿dónde vendría la armadura traccionada y dónde vendría la armadura comprimida? Veamos, cuidemos eso. ¿Dónde vendría la armadura traccionada? ¿Acá o acá? ¿Oh? ¿Aquí a la derecha o a la izquierda? Yo les enseño un truquito, miren. Les enseño un truco. Veamos esto. O sea, tenemos esto acá, ¿no? O sea, aquí viene la viga. ¿Ve? ¿La viga de qué tiene? Tiene un esfuerzo normal y tiene un momento de esta forma, ¿no? ¿Ve? Lo teníamos acá. Fíjense en la cola del momento, ¿ya? La cabeza del momento me dice en qué parte está siendo comprimida y la cola me dice en qué parte está siendo traccionada. Por lo tanto, la armadura traccionada vendría aquí arriba, ¿ya? La armadura traccionada. Ahora, esto lo estamos echando de esta forma, ¿no? ¿Dónde vendría entonces la armadura traccionada? A la derecha, ¿no? Exacto, vendría aquí a la derecha. Y por consiguiente, la armadura comprimida, aunque bueno, no es tanto comprimida, ¿no? Sino sería más una armadura de montaje, está a la izquierda. Muy bien, entonces, veamos. Va a estar la sección, perfecto. La sección tiene una base
base de 30 centímetros y tiene una altura de unos 70 centímetros. Bien, ahora obviamente no viene la armadura longitudinal como tal, también viene otro tipo de armadura, ¿no? Viene la armadura transversal, a la cual también llamamos estribos. Bien, para poder colocar los estribos hay que considerar lo que es el recubrimiento geométrico. ¿Cuánto vale el recubrimiento geométrico en vigas? ¿Cuánto vale? El recubrimiento geométrico, que también se lo llama recubrimiento libre. O sea, es el espesor de hormigón que proteja la armadura. ¿Cuánto es? ¿Cómo? Ya, 2 a 2,5. Ya. El recubrimiento depende mucho de dónde es que se encuentra el elemento. ¿Ya? Por ejemplo, una viga generalmente oscila entre 2 y 2,5. El ingeniero Quilla toma un recubrimiento geométrico de 2,5 centímetros. ¿Ya? Pero ¿dónde se utilizaría 5 centímetros? Generalmente se da un espesor de 5 centímetros en las zapatas o pilotes, ¿no? En elementos que están sometidos, como he dicho, en elementos que están en contacto directo con el suelo, con la humedad del suelo. Ahí se coloca un recubrimiento de 5 centímetros. Depende de dónde es que se encuentra este elemento. Bien. Ahora, el estribo. El estribo, generalmente los estribos siempre oscilan entre un phi de 6 y un phi de 10. ¿Ya? ¿Cuánto es el estribo que toma el ingeniero Quilla? Un phi de 6, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a colocar acá un estribo phi de 6. Ahí. Ya. Ahí. Bien, entonces, le estamos dando un recubrimiento geométrico de 2,5 centímetros. Y estamos asumiendo un estribo phi de 6, de esta manera. Estribos phi de 6. Vienen ahí. Ahí. ¿Ya? Y aquí abajo. Muy bien. Bien, ahora sí. Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos una viga con un recubrimiento geométrico de 2,5 centímetros y hemos adoptado un estribo phi de 6. Entonces, aquí hay que calcular cómo es que van a venir las armaduras longitudinales, ¿no? Aquí estamos adoptando un estribo phi de 6. ¿No? Adopto un estribo phi de 6. Bien, entonces, habíamos comentado de que la armadura traccionada va a venir del lado derecho, ¿no? Viene del lado derecho, o sea, está acá. Bien, entonces, esa armadura nos dio 2 phi de 20 y 6 phi de 16. ¿Cómo colocaríamos esa armadura? A ver. Necesitamos colocar 2 phi de 20 y 6 phi de 16. O sea, yo le decía de que mientras uno calcula y uno elige cómo es que va a colocar sus armaduras, también tiene que ir visualizándose cómo es que la vas a colocar. 4 y 4, ¿no? Sería una muy buena opción. Colocar aquí phi de 20, ¿no? Phi de 20 y un phi de 20 en los extremos. Y los otros va a venir acá, ¿no? Un phi de 16, phi de 16, y aquí una segunda fila, phi de 16, phi de 16, phi de 16 y phi de 16, ¿no? Entonces, de esa forma estamos supliendo 2 phi de 20 y 6 phi de 16. Y del otro extremo tenemos 5 barras phi de 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 barras phi de 12. Muy bien. Ahora, no solamente, y mucho cuidado, no solamente es colocarlas y listo, ¿no? Y me lavo las manos. Sino que también hay que verificar algo muy importante, ¿no?
La separación, exacto. Hay que cuidar mucho el tema de la separación que hay entre barra y barra. En este caso, tengo que cuidar cuánto es la separación que hay acá, y aquí también tendría que ver esta separación. Aquí también tengo que cuidar esta separación. Aquí también voy a ver la separación, porque si se dan cuenta, más crítico podría ser de este lado, ¿no? Bien. Veamos entonces, ¿no? Y con eso ya iríamos concluyendo. ¿Cuánto nos va a dar entonces la separación? Voy a borrar esta parte ya, toda esta parte. Hasta aquí nomás. Muy bien. Entonces veamos ahora sí la separación. Ahí. Ahí. Bien, veamos ahora el tema de la separación. Sería, por norma, la separación mínima, ¿así? La separación mínima tiene que ser el mayor de 3 valores. ¿Ya? El mayor de 3 valores. ¿Cuáles son esos 3 valores? La separación mínima. Ya, bueno, uno es una pulgada, ¿no? Una pulgada que son prácticamente 25 centímetros, bueno, 2,5 centímetros, o si quieren verlo así, 25 milímetros también, ¿no? 2,5 centímetros, lo mismo. Una pulgada, 2,5 centímetros. Otra condición, ¿cuál es? ¿Cuál es? Exacto, ¿no? El diámetro mayor. En este caso, ¿quién sería el diámetro mayor? El phi de 20, ¿no? Exacto. O sea, 2 centímetros. ¿Y el otro cuál es? El diámetro del agregado grueso, ¿no? Correcto. El agregado grueso, el máximo, generalmente se coloca, son 3/4 de pulgada. 4 tercios por 3/4, 1, ¿no ve? Una pulgada, 2,5 centímetros. Prácticamente, el A mínimo va a ser 2,5 centímetros, ¿no? A 2,5 centímetros. Muy bien, entonces vamos a calcular el espaciamiento que hay entre barra y barra y vamos a compararlo con esta separación. Veamos, como les decía, aquí pueden darse dos situaciones, ¿no? Miren, de este lado va a tener un espaciamiento y del otro lado también. Y puede llegar a ser que esta separación sea más crítica, por decirlo así. Entonces vamos a calcular en ambos casos, ¿ya? Vamos a calcular en ambos casos. Primero calculemos este A del lado derecho, ¿ya? ¿A qué sería igual esta separación de acá? A ver, veamos, ¿a qué sería igual? La base, 30, menos, exacto, 2 veces recubrimiento geométrico, exacto, 2 veces el estribo, phi de 6, exacto, 2 veces phi de 20 y 2 veces phi de 16, dividido entre ¿cuánto? Entre los espaciamientos, ¿no? 3 espaciamientos. ¿Cuánto nos da este? 5,5 centímetros, claramente mayor que el A mínimo, por lo tanto aquí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y ahora veamos qué pasa con el otro, ¿no? ¿Cuánto sería el otro? A ver, veamos, así igual hagámoslo rápido. Ajá. 12, muy bien. ¿Dividido entre cuánto? 4 espaciamientos, ¿no? ¿Y cuánto nos da eso? 4,45, ¿no? Entonces, en ambos casos no tenemos absolutamente ningún problema con la separación. ¿Qué pasa en la vida real cuando no se cumple esto? ¿Qué problema tenemos? ¿Cómo? Ya. No sé si alguna vez, bueno, es raro que pase esto, solamente pasa, digamos, cuando una obra es muy descuidada o hace muy mal trabajo. Es que cuando desencofran la viga les pasa esto. No llega a cubrir todo el hormigón, no llega a cubrir toda la viga. Y las armaduras quedan expuestas, ¿ya? A eso se lo conocen como cangrejeras, le dicen coloquialmente. Cangrejera
o queda también le llamo. ¿Ya? Justamente para eso es que verificamos este espaciamiento. Bien, entonces, hasta aquí entonces acabaría este ejercicio, ¿no? Bueno, en realidad, aquí me olvidé, tengo que especificarle acá, ¿no? Las barras. Aquí tengo que decirles son 2 barras phi de 20, 2 barras phi de 20 más 6 barras phi de 16. ¿No? Y el otro lado lo mismo, ¿no? Tengo que especificarle aquí al ingeniero cuántas barras es lo que estoy colocando acá. Y ahí serían 5 barras phi de 12. Bien, entonces ese de ahí sería este modelo de examen que, como pueden ver, era bastante completo porque también habría que calcular la altura, ¿no? La altura y luego calcular